Rudy Roberto Santos Ramírez. Fue el joven, que tratando de situarse por encima de los custodios policiales que lo trasladaban de un tribunal a la celda, denunció frente a los medios de comunicación que era objeto de reenvío permanente de un caso que él tenía por una imputación de desalojo, supongo que ilegal, y que no encontraba cómo concluir ese proceso. Ahora, 3 años. Ahora, un tribunal ha dispuesto el cese de la prisión. Y eso está bien. Ahora, lo que no está bien es que opere el sistema judicial de esa manera. O sea, ¿cómo explica el Ministerio Público que esto ocurra? Sobre todo porque el Ministerio Público es quien conduce el proceso y que administra el tema de la prisión y que encausa ante un juez a alguien. ¿Cómo permite el Ministerio Público que una persona esté en condición preventiva por años? Porque ocurre que esto se resuelve porque él lo denuncia ante los medios de comunicación y la opinión pública presiona al Ministerio Público para que construya una salida a esa injusticia. Pero aquí hay miles de presos en esas mismas condiciones que no tienen la habilidad que tuvo Rudy Roberto Santos Ramírez para hacer la denuncia fuera de el tribunal que conocía su caso. El Ministerio Público acusa aquí un déficit de responsabilidad grande y grave. Y la gente, como la mayoría de esas personas que son objeto de esa arbitrariedad y de esa injusticia, son muy pobres, que no solamente carecen de recursos, sino que carecen de voz, porque ni siquiera por temor a la represalia a que pueden ser sometidos por parte de los custodios de las cárceles donde están lanzados a morirse, no lo hacen públicamente. Pero la verdad es que el Ministerio Público, que es bajo quien está el tema penitenciario, tiene un desastre. Rudy Roberto Santos Ramírez es solamente un botoncito mal presentado del desastre que tiene el Ministerio Público en la cárcel de Dominicana. Y ese desastre tiene números. El 13 de abril se presentó un informe, la Oficina Nacional de Defensa Pública dio un corte estadístico, más o menos. Ese corte estadístico nos dicen que de 25.711 personas privadas de libertad, de estos, el 70% es prisión preventiva. Y de esos, el 50% ya cumplió con el plazo de dicha medida de coerción. O sea, que estamos hablando que si tú tienes 25.000 y a eso tú le sacas... Casi 13.000. Hay 13.000 que deberían estar fuera. Que deberían estar en la calle y que son objeto de una prisión ilegal. Pero lo cual, el Estado es un absurdo tan grande que tú tienes que separarlo en dos. El absurdo desde el punto de vista procesal y de derechos fundamentales, que es el más grave, y el absurdo de la gestión del aparato penitenciario. ¿Por qué? Porque tú tienes un sistema penitenciario que tiene capacidad para 15.643, que tiene ahora mismo 25.711, o sea, 10.000 por encima, y tú lo que le sigues tirando más presos preventivos a ese sistema. Y oye, hacer cumplir la ley fuera una solución al hacinamiento, eso es lo primero. Pero lo más grave es la entronización de la solicitud de prisión preventiva como medida generalizada del Ministerio Público. Y no estoy hablando de este Ministerio Público ni de esta gestión. Es una práctica estructural que se remonta
por décadas. Es una cultura que hay de por cualquier quita-meta-paja pensar en la última medida que dispone el Código Procesal Penal, que es la privación de libertad. Esa es la última y debería ser excepcional porque la libertad es el estado natural del ser humano. Ahora, uno se pregunta, eso lo decimos nosotros, que estamos aquí detrás de un micrófono, y eso no lo saben personas que van a una escuela nacional del Ministerio Público. Y eso no lo saben personas que escuchan a doña Miriam, a la cabeza del Ministerio Público, decir eso, que tienen décadas escuchando todo esto, y la respuesta es darle otra vuelta de tuerca a un sistema. ¿Qué tú haces con 3 años en la costilla a una persona cuando el propio código te dice que son 18 meses el tope máximo? Hace 1 año y medio que tenía que estar fuera ese hombre. Pero que él ni siquiera no tenía pena dictada. Exacto, pero entonces, la prisión preventiva ahí, no puede ir más allá de 18 meses bajo ningún concepto. Ahí, mira, echa la catarsis sobre esa realidad tétrica de las cárceles y de los ciudadanos dominicanos privados de libertad. Echa la catarsis sobre eso. La pregunta es por ahí, o sea, ¿qué hacen los órganos responsables de dar seguimiento a la justicia en República Dominicana? Pero hay una cuestión. ¿Qué hace, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura o el Consejo, ¿cómo se llama?, de Justicia? Consejo del Poder Judicial. Del Poder Judicial, o qué hace la Suprema Corte de Justicia. O sea, son casos y situaciones en los cuales la propia justicia, el propio sistema de justicia es el que queda realmente desacreditado ante la sociedad, ante las familias. Pero que no son casos excepcionales, esa es la generalidad. Sí, pero ellos han de tener mecanismos para no solamente conocer eso, sino también atenderlo, porque, por ejemplo, en ese caso del que se habla, que introdujo Domingo, ese caso, a veces yo me he preguntado, pero es que hay alguien interesado en que esa persona esté preso y en consecuencia hay alguien traficando, trasegando dinero para esos fines. Pero yo creo que hay un problema. A mí no me sorprende, porque yo soy de los que asume que la institucionalidad dominicana está hecha una mierda, que está en una corrupción generalizada, que la norma que deben regularla no se toman en cuenta para su ejercicio. Son los recursos y los rangos los que valen. Porque tú puedes estar seguro que una gente con cuarto no dura ese tiempo preso, claro, porque diligencia que se lo resuelvan. Con mi experiencia de un presidiario, decirte que el doble de lo que tiene capacidad la cárcel está vigente. 70%. 1. Y yo les digo, aquí no hay capacidad para los 15,000 que dicen que tienen capacidad los centros empresarios. No hay cama, no hay comida, no hay atención, no hay orientaciones. Es una vergüenza la cárcel. Ustedes se refieren a un problema. El pobre que está preso y no tiene medios, se lo lleva el diablo. Pero tú puedes estar seguro que el que tiene cuarto puede efectivamente ser. Esa decomposición tiene ese sentido de la degradación de las instituciones generales del Estado. Ahí, Fafa, quiero destacar la importancia de este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para la creación del Ministerio Público. Es un proyecto que desde algunos litorales se le ha dado mucho cuestionamiento, pero hay un aspecto, concretamente el que nos atañe, que es importante, y a eso solamente me voy a referir, y es el hecho de que se plantea que no sea el Ministerio Público el que gestione el tema penitenciario, porque en definitiva, si tú eres el que manda, si tú eres el que pide la prisión preventiva, y si tú eres el que la administra, y tú eres el que gestiona en lo que es el sistema carcerario, por decirlo de alguna manera, tú eres juez y parte, tú no vas a reconocer eso. Cuando tú tienes un tercero externo, una nueva instancia que desde el punto de vista administrativo, como lo sería el Ministerio de Justicia, que administre lo que son los centros penitenciarios, entonces ya tú tienes por ahí, Lenchi, una vía, porque el Ministerio Público, yo no es juez y parte, el Ministerio Público puede pedir su prisión preventiva y puede pedir 18 meses, pero tú tienes otra parte, no él, la que va a decir en el 18 más 1, mira, este hombre hace 24 horas que teníamos que soltarlo por defecto. Entonces, eso es importante porque en esas pequeñas cosas es que uno puede ver las grandes diferencias. Mira, aquí hay déficit grave, terrible. Primero, si el Ministerio Público permite eso es porque no cree en la legalidad. No le importa. Y si el Ministerio Público no cree en la legalidad,
entonces tenemos en la institucionalidad democrática dominicana a una estructura que está encargada de perseguir al violador de la ley que no cree en la legalidad. Porque se está conforme con esa línea de pensamiento que tú planteas, Jovine. Entonces hay que llegar a la conclusión de que el Ministerio Público no cree en su propia legalidad. La burocracia. Sí, no, que está bien, pero no cree. Pero lo peor, no tiene sensibilidad humana. Ni empatía, nada. Ni empatía, no tiene la posibilidad de pensar en el ser humano. Y esa es la desgracia del Estado dominicano. Por eso es mi discurso irritado. Usted tiene 12.500 seres humanos lanzados en una ergástula de manera ilegal y ni siquiera tiene una estructura que se encargue de darle seguimiento a eso. Entonces el Ministerio Público que tenemos nosotros es un Ministerio Público para la injusticia. Porque ¿quiénes tienen esos casos en la mano? Son fiscales. Lo tienen y lo dejan, pero yo lo denuncié, tú lo recordarás, Jovine, en el Rumbo de la Mañana. En el Rumbo, sí. Para complacer a una abogada, que un taxista, claro, que un taxista en una situación de confusión, el jovencito era un jovencito especial. Pero donde no hubo sangre. Ni hubo contacto entre el taxista y el muchacho. El muchacho, oigan esto, un muchacho no sé si autista o cuál era su condición. Tenía una condición, sí. Pero tenía una condición especial. El muchacho está esperando un taxi. Se monta en el taxi equivocado, probablemente por su propia condición. El taxista le dice, no, yo estoy esperando a otro. No es a ti. El muchacho se pone rabioso, se baja del taxi y explota la puerta. El taxista le cae atrás, le da una carrera. Tiene una cegueta el taxista. Como la oficina de abogado de la señora tiene cámara, aparece el taxista dándole una carrera al muchacho, hijo de la abogada. Pues se compusieron la fiscal, la jueza y la abogada para mandarlo a la victoria. Al chofer. Sin haberle tocado. Pero le desgraciaron un año de vida. Sin haberle tocado el muchacho, que yo no creo que debió tocarlo. Y a lo mejor, si él me decía a mí, me decía los hermanos de él, pero si él sabe que es un muchacho especial, no le da ninguna carrera. Lo pasa como una tontería. Bueno, pero no fue capaz de comprender eso el Ministerio Público ni la jueza, lo mandaron. Sí, pero seguramente no le dieron, podrirse a la cárcel. Pero no le dieron curso al expediente. No, nada de eso. El objetivo es que la medida preventiva sea la pena en sí misma. ¿Tú sabes lo que dijo la jueza? En voz. Cuando yo te voy a enseñar a ti a ser guapo. O sea, ella tenía una actitud de venganza para que la oyera la abogada, madre del muchacho. Y en una actitud de colusión lo mandaron a la victoria sin haber tocado al muchacho por un año. Ese Ministerio Público que tenemos, y ese Ministerio Público es el que tiene 12,000 y pico, conforme con la estadística que da a conocer Jovine, 12,000 y pico de seres humanos pudriéndose sin ninguna esperanza. Ahora, ¿cuál es la característica? No se llama Dona Guerrero, ni se llama Diandino Peña, ni se llama José Ramón Peralta, ni se llama Alexis Medina. Son gente que no tienen nombre ni dinero y que no tienen una fuerza política detrás que abogue por la impunidad en favor de ellos. Domingo. Esta sociedad está sometida a una desgracia de dimensiones grandes y que cuando los medios de comunicación se apropian de un caso es que sale a relucir toda la pus que la élite económica, la élite política, la élite religiosa han construido como sociedad.
Domingo, pero yo pudiera entender, por todas las razones que tú acabas de señalar, que el Ministerio Público no le dé seguimiento a un caso, no vaya a audiencia, no haga el proceso debido, el tiempo pase. Incluso puedo entender que esa sea la línea procesal de decir, tú sabes que pídele 12 meses a todo el mundo. Ahora, eso es difícil. Pero lo que es sencillo es establecer un mecanismo administrativo que de oficio, el sistema te diga una alerta de que ya pasó el tiempo. Sí, pero O sea, de oficio, pero si le esto es tan simple interesara. como que se acabó. Pero yo vine, tú tienes razón. Pero ahí vamos al interés. Si le interesara, eso con 3 gente y una computadora se manejaría. Pero tenían que interesarle. Ahora, ¿por qué no le interesa? Porque al Ministerio Público no le interesan los pobres. Porque al Estado no le interesan los pobres. Porque a los gobiernos no le interesan los pobres. Es el tema de la cultura y de injusticia. Y hay un elemento adicional. Tú no puedes establecer el orden si quien lo ignora no tiene que pagar por su indiferencia. Porque el Ministerio Público tiene que asumirse con la obligación de hacer valer la ley. Y cuando se viole, ¿qué pasa? No le importa a ellos joder con eso. En la modificación de la justicia hay que establecerle responsabilidad a los funcionarios cuando violan los derechos de la gente. En otro país existe el régimen de consecuencias. En Estados Unidos cometen una injusticia de ese tipo y lo tiene que pagar el ayuntamiento, el gobierno local. Así es. Oye, tiene que pagarlo, pero aquí no lo paga nadie. Bueno, aquí no lo paga, importa. aquí lo paga la institución, lo paga la credibilidad, que esa vaina cuesta más que muchos millones de pesos. Eso es muy difuso. Eso aquí, ese es el grave problema, que desde que el sector judicial deniega justicia, se está negando a sí mismo y por lo tanto está negando su institucionalidad. Pero no hay quien lo arregle. Pero si que no le sanciona. preocupa ni le importa. No. Ahora, si tuviera que, como en Estados Unidos. Ahora, si los presos votaran. No. Ahí Si sí. tuviera, mira lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Quién es que cubre la comida de los presos? El mismo Ministerio Sí, pero Público. es el Estado que El Estado. o lo paga un sector privado. No, el Estado. El Estado mismo que lo cocina. El Estado. De cualquier manera tiene que Pues pagarlo el puedo Estado. pensar, Por eso que ya alguien se beneficia de la comida. Oye, Mientras más preso, más gano. No, Jean Alain está preso por un tema de corrupción que tiene una pata en la comida también. Mira, en Estados Unidos, oigan señores lo que ocurre en Estados Unidos. Si comete eso, demandan a la ciudad. Y si la ciudad la demanda, tiene que pagar. Entonces, ¿la ciudad qué hace? Cancela al que provoca que la demanden. Pierde su puesto. Pero aquí no hay régimen de consecuencia. Aquí la impunidad comienza por la propia institucionalidad. La propia institucionalidad se protege. No hay régimen de consecuencia. Entonces, ahí tenemos a miles de seres humanos cuya vida se le destruye, a veces en condiciones tan injustas como la que afectó a ese muchacho, que una jueza, un ministerio público y una abogada se pusieron en colusión para mandarlo a pudrirse. Para darle una lección. En la victoria. Y eso, señores, esa es una desgracia a la que tienen sometido a los pobres la gente que manda. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.